El Sagrado Ari. La Galilea, qué paz. No está presente el bullicio de la gran ciudad. Durante miles de años se mantuvo aquí el silencio. Una fresca brisa, uno puede recostarse sobre la hierba, observar el cielo azul o recoger hongos en el bosque, encontrarse una gacela y beber aguas cristalinas del manantial. Hasta la destrucción del primer templo, la Galilea fue el sitio más poblado de la tierra de Israel. Las casas estaban muy cerca una de la otra y los vecinos vivían entre sí en paz. Después de la destrucción del primer templo, la tierra de la Galilea comenzó a quedar despoblada. Los habitantes abandonaron sus casas, a pesar de que podían seguir viviendo allí. Algo aquí les molestaba. Cierta fuerza los empujaba a levantarse e irse. Pero después de 1500 años, comenzaron a regresar los habitantes. La Galilea volvió a despertarse. Nuevamente se convierte en el centro espiritual del mundo. La ciudad de Safed se convierte en la capital de la Galilea, observando sus alrededores desde las alturas. Aquí en la ciudad comenzó a desarrollarse el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Hoy se piensa que el centro del mundo es donde se encuentra el dinero, el poder, el gobierno. Hoy pensamos así, mientras nuestro ego es el que gobierna. Pero entonces las personas tenían claro que el centro del mundo es donde se encuentran los valores espirituales, porque ellos son los que sostienen al mundo. Si no existiera la luz y quien la atrajera, no estaríamos en este mundo. El mundo no podría existir. Uno de los mayores cabalistas de la ciudad de Safed, el rabino Moshe Cordovero, conocido como el Ramak, él enseñaba por el lado de las luces, basándose en la sensación. Cuando uno entra a la sensación del mundo espiritual, esto simplemente cuenta sobre su propia sensación. La Kabbalah de Ramak era un aprendizaje que podían recibirlo e impresionarse con él solo quienes tenían un alma más pura. Pero ese periodo se acabó. Comenzó una nueva fase de la historia humana. Almas espesas, egoístas, comenzaron a descender al mundo. Dichas personas necesitaban ya de un método mucho más práctico, más real, un método que fue presentado por el Ari. El Ari fue quien comenzó la corrección del mundo. Una vez me contó el Ari sobre su niñez. Él nació en Jerusalén en el año 1534. Cuando tenía 8 años, murió su padre, Rabbi Shlomo, y una gran serenidad se reflejaba en su rostro. Él sabía quién venía a suplantarlo. Después de la muerte de su padre, la madre del Ari le contó que una mañana su padre se había despertado con una expresión extraña en su rostro. Ella le preguntó, ¿qué ocurrió? Él le dijo, tuve un sueño. Llegó a mí un hombre vestido de blanco. No recuerdo sus facciones. Él predijo que tendríamos un hijo varón y lo llamaríamos Isaac. Nuestro hijo Isaac redimiría a Israel del dominio de las clipot, las cáscaras. Con su ayuda se abrirían las puertas de la sabiduría de la Kabbalah al mundo entero.
Después de fallecer su padre, se avecinaron días difíciles. Su madre decidió viajar con él a Egipto. Una tarde, cuando el Ari estaba rezando en la sinagoga, entró a la sala de oración un judío anciano. Este se sentó al lado de una de las ventanas de la sala de oración y estaba absorto leyendo un grueso libro, distinto a los libros de oraciones comunes. Rabbi Itzhak desvió su mirada por encima del hombro, mirando al anciano. Rabbi Itzhak, le dijo, sin mover sus labios al anciano, debes profundizarte en la interioridad de la Torá. Debes dedicarte al estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Después de ese encuentro en la sinagoga, el Ari se recluye a su casa y dedica todo su tiempo al estudio del libro del Zohar. El Ari se encierra en su habitación durante horas y días. El mundo deja de andar mientras él se sumerge en las porciones del Zohar, tratando de entender qué es realmente lo que se encuentra detrás de las palabras Rabbi Yah, tierra, Rabbi Shimon, cuál es realmente el sublime significado oculto del sagrado Zohar. El Ari no deja su habitación durante días enteros, completamente dirigido hacia una sola meta: decodificar el secreto de la interioridad de la Torá. Pasan los años, el Ari siente una impetuosa necesidad de abandonar su hogar y aislarse. Demasiadas cosas me molestan en la concentración del estudio, le dijo a su suegro. Tengo que alcanzar a hacer muchas cosas. Me asusta pensar que no he sacado de la sabiduría de la Kabbalah todo lo que se puede sacar de ella. Su suegro le compra una gran casa en las costas del río Nilo, poniendo a su disposición 10 servidores que se ocupen de todas sus necesidades, de modo que el Ari pueda dedicar todo momento, todo pensamiento a profundizarse en la sabiduría de la Kabbalah. Aquella casa al borde del Nilo se convirtió en el gran sitio de las revelaciones del Ari. Grandes y profundos secretos se abrieron ante él, todos los secretos de la Torá, hasta el más profundo. Así, estudiando el libro del Zohar, día a día se dedicó el Ari a su corrección propia y a la corrección de la humanidad entera. Un duro invierno cayó sobre Egipto. Las lluvias eran muy fuertes. Los furiosos vientos arrancaban los techos de las casas. El Nilo se desbordó, cubriendo las aldeas vecinas con corrientes de lodo y agua. La casa del Ari se salvó milagrosamente. Así, sin embargo, en una barca con sus 10 hombres, se embarcó y alcanzó la costa sano y salvo. Inmediatamente llegó a la sinagoga más cercana para agradecer al Creador por haberle salvado. Al finalizar su oración, sintió una mano que se apoyó en su hombro. Se dio vuelta. Detrás de él había un judío anciano. El Ari lo reconoció enseguidamente. Era el mismo anciano que años atrás lo había encaminado hacia el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Shalom, anciano, le dijo el Ari. No le he visto por mucho tiempo. ¿Dónde ha estado? Estaba al otro lado del Mar Rojo, le contestó el anciano. Escucha mi consejo. Has trabajado solo suficiente tiempo. Toma tu familia y vayan a la ciudad de Tzfat. Allí te esperan. El anciano se dirigió a la salida de la sinagoga y se perdió en el bullicio de la calle. Pasaron varios años, no se sabía dónde estaba entonces el Ari, y cuando ya había madurado, como maestro y como cabalista que alcanzó todos los 125 niveles espirituales, a la edad de 35 años, aparece el Ari en Tzfat. En estas calles paseaba,
por estas calles, deambulaba y pensaba. Solo le quedaba 1 año y medio para vivir. Y en 1 año y medio hizo una revolución espiritual. Él no pegó muchos anuncios en los muros, no invitó a las personas que vengan hacia él. La gente por sí misma sentía que había llegado un hombre especial, un gran hombre, un hombre espiritual, y acudían hacia él. Así me encontré por primera vez con el Sagrado Ari. Él estaba sentado frente a mí y me parecía como si él supiera todo lo que yo quiero preguntarle. Entendí frente a quién estoy sentado y me prometí de jamás lo olvidaré. Después del encuentro con el Ari, regresé a mi casa muy emocionado. Durante 2 días enteros me encontré en mi habitación y le pedí al Creador que me dé fuerzas para asemejarme al Ari, que no se retrase ni un momento de mi camino hacia el Creador. Cuando uno estudia el método del Ari, descubre que el mundo espiritual, el mundo superior, es la ley de la naturaleza, la ley del amor absoluto. ¿Y qué más aprende de uno de ese estudio? Comienza a comprender que mientras esté en su propio ego, no puede abrir el mundo superior. El mundo superior se mantendrá oculto para él. No podrá abrir el mundo espiritual. La felicidad que le espera en la espiritualidad llega a la conclusión que su ego es su único y mayor enemigo, que se come todos sus frutos y no le permite disfrutar de esta vida ni recibir nada para el futuro. No solo él sufre por causa de su propio ego, sino que a causa de su ego sufre el mundo entero. El Ari creó un método de ayuda al hombre a elevarse por encima de su ego, sin reprimirlo, sin borrarlo, sino elevándose por encima de él. Ese es el método de las pantallas, un método que permite al individuo encontrar lo que ha buscado durante toda la historia: libertad, esperanza, paz, amor. Ari nos reveló no solo un método, sino también cómo podemos presentarlo a cualquier persona, para que toda persona pueda elevarse al mundo espiritual, a aquello a lo que está destinado. Rav Itzhak nos decía: imagínense que se encuentran al borde de un manantial en el que fluyen aguas puras y dulces que ustedes desean beber. Ustedes introducen su vasija en el agua del manantial, en la cual se vierte el agua cristalina. El agua del manantial fluye siempre en su estado de pureza. Y solo sus vasijas son la razón del sufrimiento. Si la vasija está sucia, no importa cuán cristalinas y limpias sean las aguas del manantial, al estar impura la vasija, no podrá sentirse la pureza del agua. Se asimilará a la vasija sucia, traerá sufrimiento. Purifiquen la vasija, límpienla a fondo, y entonces el agua del manantial será un gran placer. Solamente así, solo cuando corrijan su vasija, cuando purifiquen su recipiente interior del egoísmo impreso en ustedes como un sello, podrán sentir todos los placeres que ha preparado el Creador para ustedes. La gran luz que se encuentra todo el tiempo a su alrededor y les ilumina constantemente. Solo si se dirigen hacia esa luz, si la anhelan, solamente así podrán purificar su vasija interior. Más de una vez nos dijo Rav Itzhak: es bueno que no entiendan.
La mente es el reflejo de su propio egoísmo, es una herramienta en manos del deseo de recibir que está impreso en su interior. Podemos alcanzar al Creador solo mediante el anhelo y no mediante el entendimiento. Yo veo a aquellos que engrandecen los conocimientos y por eso callo. Hasta que no recurran al Creador con sus corazones, el Creador no responderá a sus peticiones. Si no quitan la envoltura exterior y se adhieran a su interioridad, no comprenderán nada del aprendizaje del Ari. De a poco fueron abandonando a aquellos que no podían soportar al nuevo método. Se formó un nuevo núcleo de alumnos. Nos apodamos los cachorros del Ari. Tratamos de conectarnos en nuestro anhelo hacia el Creador. Rabbi Haim Vital no dejaba al Ari ni por un momento. Aún después del estudio lo acompañaba y siempre iba a su diestra y así andaba por las calles. Detrás de un platillo de sopa que se volcó, la lluvia que los agarró estando en el bosque, una araña que tejió su tela en una esquina de la habitación, detrás de un anciano que se sienta a su lado, supuestamente de casualidad en la sinagoga y abre un libro de Kabbalah. Detrás de todo esto se encuentra el Creador. Así los invita a que se acerquen a Él, compréndanlo, vayan a Él. Fuera de Él no hay nada. Todo lo que está a nuestro alrededor es Él. Sus actos, la luz que llena todo, la luz que los llama para que se purifiquen. Y cuanto más nos purifiquemos, más nos acercaremos al Creador y recibiremos los placeres infinitos que Él ha preparado para nosotros. No hay una hierba abajo en el campo que no tenga un ángel desde arriba que la golpea y le dice, crece. Una vez durante un paseo junto a Haim Vital, el Ari dijo una poesía. Él no lo escribió, las palabras simplemente salían de su boca con naturalidad, como un manantial. El Ari enfatizó cada palabra, cada letra, cada pensamiento sublime y así nació la famosa poesía del Ari. Debes saber que antes de haber emanado los emanados, y haber sido creados los creados, una luz simple llenaba toda la realidad. Y no había ningún sitio vacante de aire vacío y espacio, sino que todo estaba lleno de aquella simple luz infinita. Y no había principio ni final, sino que todo era una luz simple y equivalente en una sola similitud. Y se llama Luz Ein Sof, infinita. En esta poesía se encuentra toda la sabiduría de la Kabbalah. Se puede escribir sobre ella miles de doctorados y aún así no podremos abrirla y sacar de ella todo lo que está oculto allí. He aquí que después de la restricción, que entonces quedó el sitio del espacio vacante y vacío, en el mero centro de la luz infinita. He aquí que ya había lugar en el que pueden estar los emanados y los creados y las criaturas y los hechos. Y entonces sale de la luz una línea suya de arriba hacia abajo que se desprende y desciende al interior de aquel espacio, y a través de aquella línea emanó y creó e hizo todos los mundos. Nosotros tendremos que descubrir durante las próximas generaciones cuánto ocultó el Ari dentro de esa poesía, para que nosotros revelemos la profundidad de la Kabbalah, estrato tras estrato, y lleguemos por medio de nuestra implementación a la cima de la humanidad.
Pasó 1 año y medio desde que el Ari llegó a Tzfat. Él sintió que hizo lo que se le había asignado desde arriba y que ahora llegó su momento de dejar este mundo. Para el cabalista, el día de su muerte no es un secreto. Así fue también para Ari. Ante mí está el árbol de roble y su grueso tronco, que a su sombra me dijo el Ari el día en que su alma dejará el mundo, el 5.º día del mes hebreo de Av, 1572. Dentro de 7 meses te quedarás solo. Debes seguir nuestro camino exactamente como te enseñé. Una tras otra se clavaron en mi carne las palabras como clavos. Me acostumbré tanto al maestro que no podía imaginarme un solo día sin él. Rabbi Itzhak, le dije, ¿cómo podré continuar sin ver tu cara? Sin escuchar tu voz. El mundo está vacío. Lo necesita tanto. Yo no quiero que nuestras almas se separen. Los sentimientos me condujeron. Rompí en llantos. Caí sobre mis rodillas. Pedí que tenga piedad de mí y de todos por abandonarnos. El Ari me miraba largamente en silencio. Después de unos minutos que me parecieron una eternidad, dijo: por lo visto, no soy un buen maestro. No logré explicarte la verdad. ¿No sabes acaso que somos nosotros quienes fijamos el tiempo de estadía del alma en nuestro cuerpo? El día y la hora se fijaron de antemano. Nuestra meta es aprovechar debidamente el tiempo material que se nos fijó, es decir, hacer todo lo que podemos hacer para acercarnos más y más al Creador, adquirir sus cualidades, su cualidad sublime, dar. Si no logré explicarlo a mi mejor alumno, ¿qué puedo decir del resto? No es una despedida ni un día triste. Jaim Vital, levántate y di que fue un flaqueo momentáneo. No hay nada peor, no hay nada que niegue más la providencia del Creador que la desesperanza. La señal de la fe es la alegría. Si realmente aprendiste de mí qué es la fe, entonces no hay que sentir desesperanza. No. Debes aceptarlo con alegría, porque no hay mal en el mundo. En los últimos días de su vida, el Ari comenzó a alejarse del grupo. Él decide algo que parece a todos sus alumnos muy inesperado. Él les prohíbe dedicarse a la sabiduría de la Kabbalah. A todos. Fuera de Jaim Vital. Él sabía que es posible transmitir la sabiduría de la Kabbalah a las próximas generaciones de modo exacto, responsable, correcto, solamente a través de Jaim Vital. Antes de su muerte, el Ari convocó a todos sus alumnos. Todos llegaron. Todos. Menos yo.
Precisamente ese día tuve que salir de la ciudad por un asunto de poca importancia. Más tarde, cuando me enteré, no pude entender por qué el Creador no me permitió escuchar sus palabras de mi gran maestro. ¿Por qué no pude despedirme de él? Aún hoy se despierta en mí algunas veces el pensamiento sobre ese momento en el que todos los amigos estaban reunidos alrededor del lecho de mi maestro cuando estaba por dejar este mundo y yo no estuve con él. Me contaron que en el último momento levantó su cabeza y los miró a todos y preguntó: ¿dónde está Jaime Vital? Le contestaron que no me encuentro en la ciudad y él, así me contaron, se quejó de dolor y dijo: díganle que lo lamento mucho, que no está con nosotros. Díganle también que no lo abandonaré. Si sigue siendo mi fiel alumno, me quedaré a su lado. Después de la muerte de Larí, Jaime Vital no encontró alumnos aptos para estudiar el método de Larí. Él pasó muchas cosas, vivió muchas cosas, y se fue a Jerusalén, y más tarde a Damasco, donde falleció. Solo, sin alumnos. נעצרו הנעצלים ונבראו הנבראים. היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת האוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור, האין סוף הפשוט ההוא, כי טרם שנעצרו הנעצלים ונבראו הנבראים. היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת האוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור, האין סוף הפשוט ההוא, כי טרם שנעצרו הנעצלים